y para eso vamos a ir al Salmo 149. Salmo 149, versículo 1 en adelante. Salmo 149, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Salmo 149, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre ¿con qué? Con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Amén. Este y tantos otros salmos de la palabra de Dios nos desafían a que como hijos de Dios seamos verdaderos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Hay por lo menos 10 mandatos para alabarles de diferentes maneras en este salmo. Primero se nos manda que cantemos alabanzas a su nombre. Amén. Dios dice: si ustedes son mi pueblo y yo soy el Dios de ustedes, lo que yo les pido es que me alaben, que eleven alabanzas a mi nombre. Hoy hemos alabado a nuestro Dios por medio del cántico. Amén. También dice que debemos regocijarnos en Él, alegrarnos en nuestro Rey, danzar ante su presencia. Qué hermoso que es cuando hay iglesias en las cuales hay jovencitas que danzan de una forma tan alegre para el Señor y con un corazón rendido a sus pies. También nos enseña a magnificarle con instrumentos musicales como el pandero, como el arpa. En otros versículos habla acerca de la flauta, del tamborín. Habla acerca de alabar al Señor, incluso dice en nuestras camas, o sea, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos ganas, cuando nos sentimos débiles. La Biblia dice que debemos aún allí, en el dolor y en la enfermedad, alabar a nuestro Dios. En el versículo 6 de este salmo alcanzamos la expresión más elevada de esa alabanza, y nos muestra que por medio de la alabanza no solo adoramos a Dios, sino que también hacemos guerra espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo de Dios adora, cuando el pueblo de Dios exalta a Dios, el diablo huye, porque no puede estar en medio de un pueblo que alaba a Dios, no puede resistir la alabanza del pueblo que adora a Dios. Por eso dice el Salmo 149, versículo 6: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Por medio de la alabanza, mis hermanos, hacemos guerra espiritual. ¿Se acuerdan ustedes? Josué toma la posta de Moisés y tiene la misión dada por Dios de conquistar la tierra prometida. Cuando ingresa a la tierra prometida, se encuentra con que la primera ciudad a la cual tiene que conquistar es la ciudad de Jericó. Jericó está protegida con muros muy altos. Dicen los historiadores que eran tan anchos los muros de Jericó y tan resistentes que podía literalmente correr por el muro como si fuera una carretera un carro con caballos, y los soldados, que eran los que controlaban todo el tiempo el perímetro de la muralla para que los ejércitos enemigos no conquistaran la ciudad. Y dice la palabra que cuando fueron a conquistar la ciudad Jericó, obviamente Josué dijo: ¿cómo vamos a derribar y conquistar esa ciudad? ¿Cómo vamos a derribar esos muros? Son imposibles de conquistar. Y el Señor le dio una estrategia, y la estrategia fue completamente ilógica, completamente loca, por decirlo así como los jóvenes lo dirían, ¿no? Le dijo el Señor: recorre la
la muralla durante 7 días, y al séptimo día, ¿qué tenían que hacer? Tocar las bocinas, hacer sonar los instrumentos y gritar y alabar al Señor. ¿Y sabe qué pasó cuando el pueblo de Dios hizo esto? Dice la palabra que los muros de la ciudad cayeron. Y entraron y conquistaron la ciudad. ¿Sabe qué? El diablo tiene sitiada la vida de muchas personas en nuestra ciudad, familias. La corrupción que hay en nuestras ciudades es tremenda. ¿Y sabe cómo se van a romper esos muros? ¿Sabe cómo van a caer esas murallas? Cuando la iglesia, el pueblo de Jesucristo, alaba al Señor. Suceden cosas maravillosas. ¿Se acuerdan ustedes esa canción de campaña que se cantaba o que se sigue cantando aún en las campañas de Anacondia? Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, hay sanidad, poder, liberación. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí la presencia de Dios. Siempre el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Cuando la iglesia del Señor alaba al Señor, hay guerra espiritual. ¿Y sabe qué pasaba? Dice la palabra que cuando David entonaba cánticos al Señor y tocaba el arpa ante la presencia del rey Saúl, los demonios que estaban en Saúl se iban. Dice eso la palabra. 1 Samuel capítulo 16 versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Wow! ¿Qué pasaba? Era un rey que había sido separado por Dios, pero este rey había cometido serios pecados y había caído en brujería, en la adivinación. Y por causa de eso habían venido demonios sobre él, había venido maldición sobre él. Y dice que no encontraba alivio, que no encontraba respiro, el tormento era constante, permanente. Pero pasaba algo cuando David, un adorador que adoraba al Señor en espíritu y en verdad, venía y que entonaba cánticos al Señor y tocaba su arpa. Dice la palabra del Señor que entonces Saúl encontraba alivio para su alma, porque el demonio que lo atormentaba se iba. Porque el diablo no puede resistir cuando la iglesia del Señor adora y alaba a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos deja bien en claro que así como la evangelización y las misiones son ministerios indispensables para que el mundo crea, la alabanza genuina genera en el aire, en el ambiente espiritual, una conquista imprescindible para poder poseer la tierra. De hecho, podemos ver que muchas de las victorias que el pueblo de Dios vivió fueron producto de la alabanza. Por medio de la alabanza se rompen cadenas de opresión que atan a las personas, como depresión, odio, amargura de espíritu, resentimiento, temor y tantas otras cosas. Muchas personas llegan
llegan aquí a la iglesia perturbadas, tristes, angustiadas, desanimadas, llenas de odio, de resentimiento. Y es en medio de la alabanza, de la adoración, que esas personas comienzan a ser transformadas. Uno puede ver cómo esos rostros comienzan a cambiar. Rostros que estaban duros comienzan a ablandarse. Indiferentes comienzan a ser transformados. Personas tristes comienzan a tener gozo. Los que no podían llorar empiezan a quebrantarse y a derramar sus corazones en la presencia del Señor. Eso es lo que produce la alabanza cuando se adora en espíritu y en verdad. Por medio de la alabanza, los espíritus asignados para tomar territorios por Satanás huyen. La tierra es bendecida con la gloria de Dios. Si somos un pueblo que de verdad adora a Dios, tenemos que estar seguros de que somos una gran bendición para nuestra ciudad y para la Argentina, y un gran dolor de cabeza para el diablo. El Salmo 149, verso 8 dice que la alabanza aprisiona a los reyes con grillos y a nobles con cadenas de hierro. Lo primero que produce la alabanza es entonces liberación al mismo pueblo de Dios, porque como hijos de Dios debemos ocupar el lugar que Dios nos ha dado como líderes de un ejército de adoradores. Pero no solo que nos bendice a nosotros, sino que bendice la ciudad en la que estamos. Cuando estamos en la iglesia, cuando venimos el domingo a la iglesia, hay dos etapas. Una etapa en la cual nosotros le decimos a Dios cuánto lo amamos, y la etapa también en la cual Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Muchas personas no entienden lo importante que es la primera etapa, en la cual nosotros como pueblo nos reunimos para decirle a Dios cuánto lo amamos, lo admiramos, y estamos comprometidos a escuchar su voz para entonces ponerla en práctica y servirle. Y entonces cuando Dios ve que su pueblo le adora en espíritu y en verdad, nos habla y nos da palabra que es una rema, que es revelación para nosotros, que nos liberta, que nos sana, que nos renueva, que nos fortalece, que nos da visión con respecto al futuro y lo que tenemos que emprender de la mano de Dios. Por lo tanto, Dios está buscando en este tiempo verdaderos adoradores que posean una vida espiritual genuina, adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Por eso debemos dejar de lado toda religiosidad, debemos dejar de lado toda rutina, ser genuinos, tener corazones dispuestos a un nuevo obrar del Espíritu Santo de Dios y permitir que nosotros cada día haya un cántico de alabanza genuino a nuestro Señor. El fin de la alabanza es que la gente pueda admirarlo a Él y no a nosotros, que somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en este tiempo, hasta que Cristo venga, los únicos en el mundo que pueden adorar al Señor somos nosotros, el pueblo. Si nosotros, el pueblo, no adoramos a Dios, ¿quién lo va a hacer? Llegará el momento, como dice la palabra, en que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Pero que hasta que eso llegue, nosotros somos los encargados de doblar nuestras rodillas, de adorar al Señor, porque cuando nosotros, su pueblo, adora al Señor, ¿qué sucede, mis hermanos? La corona de la creación, los seres creados por Dios para esta función, logran su cometido, y entonces Dios es puesto en el trono de la creación y es puesto como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mi hermano, sería muy bueno que este lugar sea reconocido como un monte de adoración, donde la gente venga del norte, del sur, del este, del oeste, a adorar con nosotros a nuestro Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Cuando comenzamos el estudio de los dones, veíamos que los dones están en nosotros, el pueblo de Dios, con dos fines. Primero, edificar el cuerpo de Cristo, y segundo, glorificar a Dios. Y ¿sabe qué? Hay dones que tienen que ver con la alabanza y que Dios los da al pueblo para que el pueblo de Dios glorifique al Señor. Muchas personas confunden los dones con los talentos. Por ejemplo, hay
personas que tienen talentos maravillosos para ejecutar un instrumento, pero ese talento no glorifica a Dios, sino que exalta al músico. Y el músico se encarga siempre de exaltarse a sí mismo por su capacidad para ejecutar un talento. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios tiene el don de la música, ese hombre, esa mujer no solo se destaca porque tiene una gracia especial dada por Dios para cantar o para ejecutar un instrumento, sino que esa persona se transforma en un adorador que le enseña a la gente a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el músico que es músico por talento y aquel que tiene el don de la música dado por Dios? Primero, tener una capacidad sobrenatural, ejerciendo dominio sobre un instrumento o su voz, y que entonces ese instrumento glorifica al Señor. Cuando un músico del mundo solamente busca vanagloria, un músico cristiano, un adorador cristiano, lo único que le interesa es que la gloria sea para el Señor. Amén. Lo segundo es que quien tiene este don de la música tiene la capacidad de ser un puente a través de ese don para que la gente busque más a Cristo. Un adorador, cuando los músicos están aquí adorando, mi hermano, si nosotros pudiéramos ver en lo espiritual, ustedes podrían ver que allí en el cielo está el Señor y nosotros estamos aquí. Y estos hombres que están ejecutando instrumentos y que están adorando son como ese puente que nos llevan a unir la tierra con el cielo para que nosotros podamos estar en la misma presencia del Señor, adorándole en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ellos son instrumentos en las manos de Dios para que nosotros aprendamos a relacionarnos directamente con Dios como ellos lo hacen por medio de la adoración. El que tiene el don de la adoración tiene como objetivo claro en la ejecución de su don que la gente pueda conocer a Dios y adorarlo de la misma manera que ellos lo adoran en espíritu y en verdad, tanto en la intimidad como en público. La diferencia entre que el que tiene el talento y el que tiene el don no puede dejar de alabar, no puede dejar de adorar al Señor. Está en su trabajo y está adorando al Señor. Está en su casa y está adorando al Señor. Está donde está y está adorando al Señor porque tiene pasión por la adoración. ¿Usted conoce personas así? Qué hermoso que es estar al lado de verdaderos adoradores. Son personas apasionadas por Dios y no solo viven la adoración los domingos en la iglesia con sus labios, siempre están adorando. Sus corazones están completamente seducidos por Dios y le adoran continuamente porque están enamorados del Señor, enamorados del Rey. Y cuando levantan sus oraciones, sus cánticos son apasionantes. Amén. Qué hermoso que es escuchar esas canciones de adoración. Mientras ellos ejecutan sus instrumentos o adoran con sus gargantas, muchas personas son liberadas, otras personas son sanadas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. He conocido el testimonio de un hombre que tiene el don de la adoración y mientras que ejecuta el saxo, la gente que está en la iglesia se sana y recorre los pasillos tocando el saxo y la gente se va sanando. De repente allí hay una persona que estaba enferma hace tiempo y comienza a dar testimonio: el Señor me sanó, porque por medio de la adoración el Señor también obra sanidad en su pueblo. Un adorador que adora al Señor con ese don que Dios le dio, realmente es una bendición para la iglesia. Dios dotó a algunos hermanos para ser músicos y tocar instrumentos, otros para cantar. Les dio la habilidad de celebrar la presencia de Dios a través de la música para dirigir a la familia de Dios, a la iglesia, a una vida de oración genuina. Juan capítulo 4, verso 23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Amén. Tales adoradores Dios busca que le adoren. ¿Cuáles? Personas que le adoren en espíritu y en verdad.
Millones de personas están escuchando hablar de Cristo por medio de diferentes ritmos, como el hip hop, el rap, el reggae, el rock, la cumbia y tantos otros géneros musicales. Hombres que llevan la palabra de Dios a lugares que nosotros jamás imaginaríamos que podrían llegar por medio del don de la alabanza. Gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres que son instrumentos de Dios poderosos para la gloria de Dios. No hay ritmo musical satánico. Lo que hay es personas que utilizan la música, algo creado por Dios, para adorar a Satanás. Nosotros allí en la iglesia de Padua tenemos hermanos que tocan todo tipo de estilos, folclores. Tenemos un grupo de jóvenes que tocan música metálica. ¿Cómo es? ¿Estoy diciendo bien? Metal. Y ellos van a los lugares, a los pubs y lugares del mundo y empiezan a tocar canciones cristianas en esos lugares y la gente no puede entender que sean cristianos y evangelizan en esos lugares. Y tenemos jóvenes que hacen rock y jóvenes que, bueno, aquí en la iglesia hay un grupo que están preparándose para llevar la palabra. Solamente eran de Dios los himnos y los coros, ¿no es cierto? Y cuando empezó a renovarse la cosa, empezamos a decir, el diablo inmundo se metió en la adoración, ¿no? Pero nos dimos cuenta después de que eran distintos tiempos y que Dios utilizaba distintos géneros para adorar a Dios. Me sigo gozando cuando escucho un coro, me sigo gozando cuando escucho un himno y canto y me gozo en la presencia del Señor de la misma manera que lo hago hoy con estos ritmos musicales nuevos. Son adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Es tremendo. Mire, yo le voy a mostrar un ejemplo. Usted mire la vida de Ricardo Montaner antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor tenía el talento musical y era precioso, pero cuando conoció al Señor, el Señor le dio el don de la adoración y el hombre donde está adora al Señor y glorifica el nombre de Jesucristo. Antes se quedaba con los aplausos, se quedaba con los ositos de peluche, se quedaba con todo el reconocimiento y se sentía un superhéroe. Pero cuando conoció a Cristo, se dio cuenta de que todo lo que tenía era del Señor y se encarga de darle la gloria al único que debe recibirla, a Jesús de Nazaret. Eso es lo que hace un adorador. Amén. Eso es lo que hace un servidor del Señor. También se puede adorar al Señor por medio del trabajo, del servicio manual. Mire, Éxodo capítulo 31, búsquelo conmigo, o si no, en la pantalla lo va a leer seguramente. Yo siempre apuesto que la pantalla está funcionando tras mío, ¿no es cierto? Bien. Éxodo 31, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Lo tenemos aquí. Diciendo, versículo 2: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjese que junto con el don de ciencia y don de sabiduría, le había dado a este hombre el don de ¿qué? Del arte. ¿Sí? El arte es una forma de poder expresar adoración al Señor. Hay personas que adoran al Señor por medio de la pintura, hay personas que adoran al Señor por medio de la escultura, hay personas que todo lo que tocan lo embellecen. Y en la casa del Señor hay personas que adoran al Señor por medio de la decoración del templo, de hermosear la casa del Señor. Cuando usted llega a una iglesia, antes de escuchar la música, antes de escuchar la predicación, usted está viendo un don, y ese don es el don de los hermanos que tienen la pasión de adorar al Señor por medio de
esto del arte y usted ve la decoración del templo y usted dice, qué hermoso este lugar, qué bonito que es, qué cálido, qué bien se siente estar en este lugar. Ahora, cuando en la iglesia no está ese don, de repente llega y las cortinas están todas torcidas, una para acá, otra para allá, las flores de papel crepé del año pasado siguen estando, los adornos de Navidad del año pasado siguen estando por algún lado siempre, porque hace falta esas personas con el don del arte, que tienen la capacidad de decorar, de ornamentar la casa del Señor y adorar a Dios por medio de la ornamentación. Quien tiene este don tiene la habilidad de expresar adoración a Dios a través de sus formas de arte. Todo lo que tocan lo embellecen. Son creativos, inventivos, detallistas, delicados. Muchas veces sin tener muchos recursos, con lo poco que tienen, hacen mucho para el Señor. Son excelentes y muy usados por Dios para embellecer el lugar de adoración donde se exalta a Jesucristo. Están siempre pendientes de los detalles del cuidado del templo. Saben que la primera impresión es la que cuenta, y la gente que llega por primera vez a la iglesia es uno de los primeros dones que admira cuando llega a la casa del Señor. Amén. Por último, está el don del arte corporal. Dios le dio a diferentes personas la capacidad de ministrar a otros por medio de danza. Hay personas que tienen una gracia sobrenatural dada por Dios para, por medio del arte, por medio de la danza, alabar el nombre de Jesucristo y exaltar la presencia del Señor. No son danzas sensuales, no son danzas provocativas, son danzas que hermosean la casa del Señor y glorifican a Dios exaltando el nombre de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Personas que nos enseñan a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Son personas que lo hacen con gracia y profunda espiritualidad. Literalmente son elevados en el espíritu mientras lo hacen y engalanan la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hay personas que expresan este don por medio de obras de teatro, teniendo la capacidad de ministrar al pueblo de Dios por medio del drama. Hoy más que nunca se está viendo la utilidad del don del arte en el medio del pueblo de Dios. Se han creado películas que han impactado el mundo secular. Por ejemplo, Dios no está muerto, A prueba de fuego, Cuarto de guerra y cuántas otras películas en el pasado, La cruz y el puñal, que han marcado mucho pueblo, muchas generaciones, personas que son usadas por Dios por medio del arte para llevar la palabra de Dios. Usan ese don de una forma sumamente efectiva, haciendo que quien nunca estaría dispuesto a escuchar el mensaje de salvación, por medio de ese don participan de una obra de teatro que termina por conmover sus almas y llevarlos a un encuentro personal con Cristo. Estos son los que adoran a Dios por medio del arte. Hoy están haciendo una forma de arte nueva, conocida como los youtubers, ¿no es cierto? Los más viejitos no van a saber de lo que les estoy hablando, pero los más jovencitos que sí. Después Mauri les va a explicar a todos ustedes, ¿no? Pero son jóvenes que se paran delante de una cámara y empiezan a hacer su gracia, y empiezan a hablar y a hacer sus monerías. Y saben que algunos se han hecho famosos, millonarios, y recorren el mundo gracias a eso. Bueno, ¿saben qué? Hay cristianos que están siendo usados por Dios para llevar la palabra de Dios a los jóvenes, y se paran delante de una camarita con una gracia, con el don de Dios, y entonces muchos jóvenes están rindiendo al Señor y están teniendo un encuentro personal con Cristo por medio del don que hay en sus vidas. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Él te ha dado el don, debes ponerlo pronto en sus manos. En este tiempo, y hoy terminamos esta serie de mensajes, hemos visto por medio de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dones de servicio, dones para predicar la palabra de Dios, dones para enseñar la palabra de Dios, dones para
poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y debemos ser responsables de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque le advierto, como cuando comencé con esta serie de mensajes, cuando Cristo venga, le va a pedir cuentas por el don que le ha dado. Y usted tendrá que decir: Señor, aquí tengo. Me diste 2, te devuelvo 4. Me diste 5 talentos, te devuelvo 10, Señor. Lo que me diste lo multipliqué, lo hice crecer, lo puse a tu servicio. La iglesia fue bendecida por medio del talento, por medio del don que depositaste en mi vida. Hoy quiero animarte de parte del Señor, una vez más, a que recapacites sobre esta serie de mensajes. Y si Dios te habló en este tiempo acerca de cuál es tu don, pronto lo pongas al servicio de la obra del Señor. Amén. La semana que viene comenzaremos con otra serie de mensajes que se va a llamar el Yo Soy. Sí, vamos a hablar de los Yo Soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Vamos a comenzar la semana que viene con esa serie de mensajes. Pero yo quisiera que todo este tiempo de 5 semanas donde hablamos de los dones no quede en la nada, no quede tirado en la basura, sino que espero de parte del Señor que hayas comprendido la importancia de lo que es tu vida rendida al Señor y tu servicio a Dios y a la obra de Jesucristo, y entonces te dediques al Señor y a su obra, porque Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia comprometida que está sirviendo al Señor y que le está dando lo mejor de su vida para que el reino de los cielos se extienda hasta lo último de la tierra. Amén. Por lo tanto, yo quiero animarte a que cierres tus ojos para hablar con el Señor, para buscar el rostro de Jesús. Señor, gracias porque tú nos has hablado durante estas 5 semanas acerca de la importancia que es servirte, de lo importante que es vivir completamente, de que tú quieres llevar el ministerio a lugares nunca soñados, nunca pensados, y que quieres usar a cada uno de nosotros como parte de tu cuerpo, como parte de tu iglesia, para llevar tu a los que nunca la han escuchado. Levanta un ejército seriamente comprometido contigo en la vida de adoración, que por medio de la alabanza, la adoración, Señor, el diablo huya, que los que están enfermos sean sanados, que los que están oprimidos sean libres, porque cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo especial partido, recibir tu palabra, sabiduría del cielo para saber en qué servir, cómo hacerlo. Padre, todo lo ponemos en tus manos, tu iglesia y cada una de las personas que la componen, en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos también bendecir los alimentos juntos como familia, celebrando el Día de los Pastores. Gracias por la vida de Rafael, gracias por la vida de Rubén, gracias por la vida de Natalia, gracias por la vida de cada uno de los siervos y siervas tuyas que te sirven en espíritu y en verdad. Danos fuerza, danos estrategias, danos visión cada día para saber cuál es tu voluntad, tus planes para cada uno de nosotros. Gracias por el pastor de Bolivia, el pastor Francisco Claro, lo bendecimos. Gracias por Oscar Busto en Santiago del Estero, gracias por tu pastor, lo bendecimos. Gracias por la vida de Pablo y de Walter en La Blanquita, los bendecimos. Por la iglesia del pastor Vilches en Parque San Martín, por la iglesia del pastor Señor Miguel en Parque San Martín. Gracias por la vida de la pastora Ana en José Cepaz. Gracias por la vida de cada uno de los pastores, el pastor Federico en Jujuy, por cada uno de los pastores que componen este ministerio Cristo es Vida. Los bendecimos, renueva sus fuerzas, renueva su fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y bendice en ellos sus familias, bendice en ellos sus hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.